En esta ocasión vamos a hablar de la figura de las garantías contractuales. ¿Qué es una garantía? Es un instrumento contractual de índole supletorio a un contrato principal. En este caso puede ser uno de obra pública, que tiene la finalidad de garantizar que usted como empresario va a cumplir lo estipulado en ese contrato de obra, es decir, va a construir la obra. Eso es lo que garantiza el contrato de garantía. ¿Quiénes emiten los contratos de garantía? Según la ley 737, que es lo que nos interesa, serán entidades reguladas por la COIF. Por ejemplo, los bancos, las aseguradoras, etc. La labor del abogado, del asesor, en este caso, será del oferente, ¿verdad? Del empresario, será realizar las gestiones correspondientes ante el banco, por ejemplo, para poder obtener las garantías correspondientes y así presentar oferta, participar en una licitación y luego poder formalizar, es decir, firmar un contrato, por ejemplo, el de obra. Entonces, tengamos claro que el contrato de garantía puede ir sujeto a un contrato principal y funciona para garantizar un hecho futuro. Lógicamente, ese hecho futuro va a estar garantizado por un tercero, en este caso los bancos, y de forma monetaria, pecuniaria. ¿Para qué? Para restablecer el daño que se haya podido ocasionar por el incumplimiento de ese contrato de obra. Bueno, la ley 737 establece tres grandes tipos de garantía. La primera es la garantía de seriedad de la oferta. Toda oferta debe de acompañar este tipo de garantías. Hay de dos tipos. La primera, de índole notarial, es la que se utiliza para contrataciones simplificadas y contrataciones menores u otras. Por el contrario, la garantía pecuniaria, es decir, cuando un banco pone a disposición una cantidad de dinero a nombre del Estado para garantizar ese hecho futuro que será realizado por el empresario, es de índole, como ustedes pueden apreciar, de índole pecuniario, monetario. Entonces, en toda licitación, la oferta irá acompañada no de una garantía notarial, sino de una pecuniaria. Esta garantía pecuniaria, dice el reglamento de la ley en su artículo 209, al cual ruego que ustedes vayan a consultar, está estipulado que esa garantía de seriedad de la oferta sea por un monto del 1 al 3% del valor de la oferta y por un plazo de 30 a 60 días prorrogables que puedan cubrir el plazo de presentación de oferta que ustedes saben que para licitación pública es de 30 días. O sea que durante esos 30 días se garantiza a la entidad pública por parte del empresario que no va a retirar su oferta. Y una vez abiertas las ofertas, se garantiza también que el oferente, el empresario, continúa hasta que se evalúe y finalmente se adjudique el contrato. ¿Cuándo se va a devolver esta garantía de seriedad de la oferta? Bueno, si yo como oferente compito con otras empresas y salgo adjudicado, al momento que yo presente mi garantía de cumplimiento y formalice el contrato, se me devolverá la garantía de seriedad de la oferta.
Si por el contrario yo no he ganado la licitación, ¿ve? Hay una normativa emitida por la Dirección General de Contrataciones que dice que tengo el derecho a pedir que se me devuelva mi garantía de seriedad de oferta por parte de la entidad estatal, y eso ocasiona lógicamente que me salga de la lista de prelación, y si el ganador decide no formalizar el contrato, pues yo ya no lo puedo realizar porque pedí que se me devolviera antes de tiempo la garantía de seriedad de oferta y pedí salir de la lista de prelación. Por lo tanto, yo podría estar en espera con mi garantía de seriedad de oferta hasta que se firme el contrato. Esta garantía de seriedad de oferta es ejecutable. Es ejecutable, es decir, el Estado, como parte de la prerrogativa que tiene en el artículo 71 de la ley, te puede quitar la garantía de seriedad de la oferta. Eso es lo que la teoría nos dice. En la práctica, y en base a la ley, si ustedes consultan la ley en su artículo 66, último párrafo, se darán cuenta que no se habla de quitar o ejecutar la garantía de seriedad de la oferta. Es decir, no se habla de afectar el monto de la garantía de oferta, sino que se habla de establecer una sanción de hasta un máximo de 1 año por parte de la Dirección General de Contrataciones si acaso vos retiraste tu oferta fuera de tiempo y le incumpliste al Estado. Creo ahí que hay algún tipo de problema que, como lo he puesto incluso por escrito en uno de los artículos que tienen en el EVA, que aquí se puede estar desnaturalizando la figura de la garantía de seriedad de la oferta. Segundo tipo de garantía, la de cumplimiento. Esta ustedes la pueden ver regulada en el artículo 67 de la ley. Como el término lo dice, es la garantía que sirve para garantizar que el contratista, es decir, el que ganó el contrato, el que se le adjudicó el contrato, vaya a, primero, firmar el contrato y segundo, ejecutar el contrato. Quiere decir que si yo, al haber ganado la licitación, no presento mi garantía de cumplimiento en el tiempo estipulado en la resolución de adjudicación, lógicamente pierdo mi derecho adquirido y pierdo el contrato y se le readjudicará al que está en la lista de prelación después de mí. Por lo tanto, el abogado que ejerce en esta profesión tiene que estar muy atento a los tiempos para que en el plazo que hay para firmar el contrato, realizar las gestiones ante la entidad bancaria y obtener la garantía a favor del Estado para poder ir a formalizar el contrato, firmar el contrato y luego ejecutarlo. ¿Cuáles son los montos de esta garantía? Bueno, la norma jurídica nos va a determinar que si es un contrato de servicios o de bienes será de 5 al 10%, pero aquí será del valor del contrato, no del valor de la oferta presentada, porque aquí ya ganaste el contrato. Por lo tanto, si ahora el contrato es por X cantidad, sobre esa X cantidad es que hay que aplicar estos porcentajes que acabo de decir. Si el contrato fuese de obra, el porcentaje será del 10 al 20% del valor del contrato. La tercera y última garantía es la de anticipo. Esta está regulada en artículo 68 de la ley. Y lo que va a estipular es que en el pliego y en el contrato se puede fijar un porcentaje de adelanto al ganador para que tenga liquidez y pueda empezar a ejecutar el contrato. ¿Qué tendrá que hacer ese contratista para recibir esa garantía de anticipo?
poner a la orden del contratante del sector público una garantía bancaria de anticipo por el 100% del monto que le están garantizando. Esos son los tres tipos de garantías más comunes, sin que vayan de mérito de que pueden haber otros tipos de garantías e incluso estipularse por la entidad contratante otros tipos de garantías. Eso lo pueden ustedes ver en el artículo 69 de la ley. Creo que esta pequeña reseña sobre las garantías no estaría completa si no señalamos que la garantía lo que hace es prevenir cualquier tipo de riesgo para la entidad contratante. El interés público tiene que estar protegido, y eso es una de las grandes diferencias entre un contrato privado y un contrato público, ¿no? En el contrato público es obligatorio la utilización de este tipo de garantías porque el Estado tiene que estar protegido. Y digo que no termino esta pequeña reseña sobre garantías porque me gustaría compartir con ustedes, aunque ya lo he hecho de forma escrita en mi artículo, cuáles son los problemas más sentidos en esta regulación de la garantía. El primero, el artículo 65 de la ley y el artículo 67 específicamente de la ley hablan de que las garantías tienen que consistir en garantías de dar, es decir, de entregar cantidades líquidas. En otras palabras, para firmar un contrato con el Estado, repito, voy al banco, el banco me emite una garantía por X cantidad de dinero y eso está a nombre de la entidad estatal. Si yo incumplo el contrato, el Estado puede ejecutar esa garantía total o parcialmente dependiendo de mi incumplimiento. El problema es que ahí estamos hablando de garantías reguladas en la ley de carácter de dar o entregar cantidades líquidas, pero luego el reglamento en su artículo 207 habla de garantías de hacer. Yo considero, esta es una opinión muy personal, que aquí hay un problema o un posible problema de contradicción entre el reglamento y la ley, y lógicamente la ley prevalece, y este tipo de obligaciones o de garantías, de obligaciones de hacer o de tipología de hacer, no deberían de permitirse a menos que haya una reforma de la ley 737. Un segundo problema tiene que ver con la regulación de la devolución de la garantía. Por favor, vayan al artículo 65 en su segundo párrafo y dice textualmente que el reglamento de la ley 737 va a regular todo lo que tenga que ver con la devolución de las garantías. Si usted va a leer el reglamento entre su artículo 207 al 215 y luego, si usted quiere y puede leer todo el reglamento, se dará cuenta que no hay ningún tipo de regulación sobre devolución de garantías. Lo que existe, y usted lo tiene en el EVA, es una normativa emitida por la Dirección General de Contrataciones sobre devolución de garantías. En mi humilde opinión, esa normativa, ese instrumento de carácter inferior a la ley y al reglamento, dudo de su legalidad, porque, repito, el 65 de la ley dice que es el reglamento el que debió de haber regulado la devolución de garantías. Ese es un segundo problema. Un tercer problema que a mí me llama mucho la atención es que en las compras menores, dice el 67 de la ley, que no se necesitan garantías de cumplimiento. Eso dice el 67 de la ley. Pero el artículo 210 del reglamento, en la letra D, dice y reitera que en las compras menores no se necesitan garantías de cumplimiento, pero eso queda de manera opcional. Entonces, ¿en qué quedamos? O es obligatorio o es de manera opcional. Como ustedes saben mejor que yo, prevalece la ley y actualmente no habría que pedir garantías de cumplimiento en compras menores, aún y cuando son necesarias, pero eso ya no es culpa del que les está hablando, sino que es un precepto establecido en la ley. Un tercer problema cuarto problema consiste en que
hay un procedimiento bastante claro en el artículo 211 del reglamento para ejecutar las garantías de cumplimiento, pero no está claro en el 66 de la ley ni en la regulación del reglamento cómo ejecutar las garantías de seriedad de oferta. Y ese es un problema muy sentido. Otro problema tiene que ver con el artículo 210 del reglamento. Fíjense que ese artículo dice que en contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles no se necesita garantías de cumplimiento, pero el 214 del mismo reglamento sí establece esta figura de garantía de cumplimiento en este tipo de contrato. Entonces tenemos dos artículos de una misma normativa reglamentaria que se contradicen entre sí. Ahí me he metido en un problema, porque es fácil hacer prevalecer la ley sobre el reglamento, pero cuando hay dos artículos que se contradicen entre sí en un mismo reglamento, no podríamos decir que el 210 por ser anterior al 214 prevalece, o que el 214 por ser superior en número al 210 prevalece. O sea, lo que ahí pasa no se resuelve por una simple diferenciación numérica de las garantías en el reglamento. Es la sala de lo contencioso administrativo la única que podría dilucidar este tipo de situaciones. Incluso ni siquiera la Dirección General de Contrataciones podría emitir una normativa, porque sus normativas son de carácter inferior al reglamento, para dilucidar este tipo de conflicto. Voy terminando. El artículo 215 establece que cuando hay afectaciones a la garantía de cumplimiento, porque hablo de afectaciones parciales, porque el contratista incumple el contrato de forma parcial, pero aún ante ese incumplimiento y esa afectación de la garantía, el empresario llega a ejecutar totalmente el contrato, el 215 en su letra B dice que hay que devolver el monto ejecutado de la garantía al empresario. Entonces, algunos me dirán, es bastante lógico, si al final pudo terminar el contrato, bueno, que se le devuelva la garantía que fue ejecutada. Pero es que no es cuestión de lógica, es cuestión de que si ese incumplimiento parcial ocasionó un daño, ese daño hay que resarcirlo. Y entonces la ejecución parcial de la garantía ya fue ocupada por el Estado para resarcir ese daño. Y no se le podría devolver posteriormente al contratista si éste cumple adecuadamente el contrato. Además, pregunto yo, ¿cómo podría, ya que ni la ley ni el reglamento dice, cómo se podría devolver presupuestaria y contablemente hablando un monto ya ejecutado y ya gastado por el Estado? ¿Con créditos a favor? Realmente ahí guarda un gran silencio la ley 737 y su reglamento. Las garantías no se pueden ejecutar si de forma previa no se cumple el procedimiento de ejecución de las mismas. Este está regulado en el artículo 211. Y además, nosotros tenemos derecho, digo nosotros, los que representamos a empresas, para utilizar medios de prueba para comprobar que no hemos incumplido. Es decir, se nos tiene que escuchar. No se puede emitir una resolución de ejecución de garantías de cumplimiento sin este procedimiento del 211. Una vez que se cumple el procedimiento y la entidad correspondiente emite la resolución de ejecución, el funcionario público correspondiente lo único que tiene que hacer es presentarse a la entidad bancaria y el banco estaría obligado a hacer efectivo el pago por ese incumplimiento del contrato. Es decir, las garantías en materia de contrataciones públicas son a primer requerimiento. No hay que realizar 2, 3, 4 requerimientos, 4 solicitudes. Simple y sencillamente, como dice la ley en su artículo 67, cuando se ejecuta una garantía, sobre todo la de cumplimiento, basta con presentarse en el banco
con el documento, es decir, con la garantía y con la resolución de ejecución de esa garantía. ¿Qué puede hacer el empresario en contra de la resolución por medio de la cual te ejecutan una garantía? Bueno, ya está estipulado en el reglamento, en el 215, último párrafo, y se nos dice que cabrá la vía administrativa regulada en la ley 290, y lógicamente, si cabe esa vía administrativa, pues debe de caber la vía judicial correspondiente de forma posterior. Bueno, espero que estos apuntes sobre las garantías les sea de utilidad, y quedo a la orden ante cualquier pregunta en el foro correspondiente. Saludos a todos.